Bueno, estamos de vuelta, estamos acá con el compañero Lechi, secretario general de CIPREVA, que bueno, nos viene a contar un poquito una situación que tuvieron ayer, un par de reuniones que tuvo hoy con la gente de la CGT sobre el paro del 24 de enero, con los sectores de la cultura. Así que nada, si querés arrancar contando un poquito lo que pasó el día de ayer con la policía en la puerta de los medios públicos, estaría bueno. Sí, la verdad que nos sorprendió. Es la primera vez en la historia que pasa que al mismo tiempo en Telam, Radio Nacional y Canal 7, que son los medios que gestiona el Estado Nacional, los medios públicos, es la primera vez que hay presencia policial de manera absolutamente injustificada y sin ningún tipo de motivo. No dieron ninguna respuesta. Hoy a la mañana en la conferencia de prensa un compañero de Radio Ciudad le preguntó al vocero presidencial Adorni por qué había sido esto y no pudo responder. Bueno, como no responde muchas de las cosas que le preguntan, lamentablemente, es una intimidación, claramente. Trabajar en un medio de comunicación y que de repente aparezca la policía es ya de por sí raro e intimidante. Afecta a la libertad de expresión, pero además se da en un contexto donde en la ley Ómnibus hay un capítulo especial sobre las empresas del Estado. 41 empresas, entre ellas Radio y Televisión Argentina, que es la empresa de Radio Nacional y Canal 7, y Telam. En donde se las propone pasarlas a sociedad anónima para luego privatizarlas. Que en ese marco aparezca la policía de la nada en empresas que todavía no fueron designadas autoridades por parte del gobierno nacional es raro y es de por sí sugestivo y bueno, tiene un intento de apriete atrás hasta que no digan lo contrario. Digo, nosotros lo que estamos exigiendo, y hoy la verdad que Sergio Palazzo en el Congreso de la Nación, que estuvimos con él esta mañana también en nuestro sindicato, planteó la solidaridad de todo el bloque de Unión por la Patria. Recién venimos de la CGT, como decías vos, y también. Así que, bueno, nos sentimos respaldados en la misma lucha que todo el pueblo argentino y denunciando este hecho que sin duda es grave. Perfecto. Yo quiero clarificar un poco cómo fue todo el proceso de ayer, porque en los medios, o por lo menos lo que yo estuve leyendo en el día de hoy, no está muy claro. Digo, mi pregunta es, por ejemplo, ¿cuál fue la actitud de la policía hacia ustedes? ¿Hubo una confrontación? ¿Fueron amenazados? ¿Los trabajadores sufrieron amenazas? ¿Fueron a confrontar? ¿Hubo un diálogo? ¿A qué hora se fueron? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Mira, no hubo nosotros les fuimos a preguntar, fueron delegados nuestros en Telam, en Canal 7, y la verdad que la policía no sabía qué hacía ahí, no sabía por qué estaba ahí. Al principio pensábamos que estaba por otra cosa, por otra movilización, cuando aparecieron en la televisión pública, en el edificio de la avenida Figueroa del Corte y Tagle. Cuando aparecieron en Telam ya dijimos, es raro, y ya en Radio Nacional después, bueno, directamente es en contra de los trabajadores, es directamente hacia los medios públicos. El problema es que tratamos de comunicarnos con los voceros del Ministerio de Seguridad, ninguna respuesta. Como decía antes, hoy a la mañana al vocero presidencial ninguna respuesta y hoy volvieron a aparecer. Ayer estuvieron hasta la última hora de la noche. Nosotros hicimos la denuncia públicamente tarde porque primero queríamos tener un diálogo y saber por qué estaban ahí y entender los motivos, más allá de la bronca que le genera a uno la situación. Y después del comunicado, es decir, se fueron yendo medio por medio. Y esta mañana, bueno, a la primera hora de la tarde en realidad volvieron a aparecer. Así que estamos preocupados. Y me parece que hay un clima que está generando el gobierno nacional. A nosotros nos pasó que nos estigmatizaron durante la campaña, nos empezaron a atacar el primer día de gobierno, incluso el día siguiente al balotaje, empezaron a hablar de privatizaciones de Canal 7, de Telam, de Radio Nacional. Nosotros no nos quedamos con frases en un medio de comunicación, esperamos a que gestione el gobierno, empezó su gestión, envía la ley Ómnibus y en el medio de toda esta discusión aparecen también nuestros sindicatos junto con otros sindicatos de la CGT y de la CTA. Fuimos víctimas de las multas famosas de Patricia Bullrich por la marcha de tribunales el 27 de diciembre, más de 40 millones de pesos pretenden que paguemos por los costos de seguridad, que en realidad también fue un show. Y yo ahí lo que veo es el intento de correr el eje. En lugar de discutir el ajuste, quieren que discutamos los shows que monta Patricia Bullrich, que son para la tribuna, son para el núcleo duro de La Libertad Avanza y propio. Y la verdad que lo que nosotros tenemos que poner en agenda es el ajuste que está sufriendo el pueblo después de la devaluación, cómo se incrementa la inflación. Y la ley Ómnibus y el DNU que hay que rechazarlos de plano, según nuestra mirada, y por eso estamos dialogando con todos los sectores posibles. Yo una cosita sobre el tema de las multas de Pato Bullrich. ¿De qué manera es que llegan?
esas multas. Y a mí me mandaron una carta de documento al sindicato, que sí, es gracioso. mandaron a vos? Sí, porque soy el titular del sindicato, pero al secretario general se lo envían. Claro. Es gracioso, pero es grave también. Entonces uno se ríe porque es lo que te surge, porque uno no pierde la capacidad de Para no sorpresa. llorar. Sí, totalmente, pero tampoco tiene precedente en la democracia argentina. Esto va a quedar en la nada porque es ilegal, nosotros lo vamos a responder legalmente, el resto de los sindicatos también. En el macrismo lo quisieron hacer con camioneros. Digo, no va a tener ninguna consistencia real, pero lo cierto es que, bueno, insisto, te buscan correr el eje, buscan amedrentar, porque hay por ahí compañeros y compañeras que dicen, che, si nos multan, che, ahora se viene el paro, el 24, donde vamos a movilizar nuevamente. Así que bueno, creo que hay que volver a la discusión central, que es la discusión que tiene la sociedad, que no llega a fin de mes, que va al supermercado y sale el doble que hace 15 días, y que eso es el impacto con el que nosotros tenemos que empalmar para discutir la política del gobierno. Total. Y en esto vos decías el tema de los medios públicos y de la policía en Telam, TV Pública y Radio Nacional. Y te pregunto, ¿por qué? Digo, porque si mandan a la policía a estos lugares más específicos, es porque tienen alguna importancia. ¿Qué relevancia tienen los medios públicos en la comunicación en general y en el país en general? Sí, totalmente. Yo coincido con eso y además hay algo que venimos planteando que no es un problema económico, el intento de privatización de los medios públicos. Las empresas del Estado representaron en el 2023 el 0,9% del PBI. Nada. Los medios públicos el 0,017%. Es decir, nada. Entonces es un problema ideológico. Es el rol social que cumplen. Y eso es lo que nosotros defendemos. Más allá de que defendemos nuestros puestos de trabajo, los derechos laborales. Pero digo, ¿por dónde se vio de manera gratuita en todo el país el Mundial de Fútbol? Por la televisión pública. ¿Hay medios privados que querían eso? Sin duda. Había también una señal privada, pero digo, a todos los rincones de la patria de manera gratuita, llegó por la televisión pública. Los festivales en todo el país, ¿por dónde se transmiten? Por la televisión pública. Si hay un hecho de relevancia social para informar, lo que llega a todos los medios de comunicación es la agencia Telam. Después Clarín tiene sus medios distribuidos en todo el país y tiene una llegada importante también, sería el segundo medio más federal después de Telam, o el tercero después de Telam de Radio Nacional, pero el medio con más expansión territorial, porque tiene la voz del interior en Córdoba y así sucesivamente. Y bueno, si no existen los medios públicos, se le delega el rol de transmitir información a los medios privados. Y eso me parece que es el planteo, el proyecto ideológico que tiene atrás este gobierno. Sin ir más lejos, no tenemos más diputados TV que nos permitiría ver cómo discuten los artículos del DNU y de la ley que tienen en vilo la sociedad, ¿no? De forma mucho más accesible para todos. Totalmente, por eso es muy difícil y no hay que entrar en eso. Obviamente que es la especificidad nuestra y venimos a hablar de lo que pasa en los medios públicos y en el gremio de prensa. Pero me parece que hay que discutir también modelo de país y hay que discutir el DNU y la ley ómnibus desde esa perspectiva, porque discutirlo segmentado, que es lo que pretenden algunos sectores de la política, es un error y es entrar en el juego de algunos sectores del gobierno que en definitiva, digo, hay aspectos de la ley ómnibus que atacan las economías regionales. Bueno, lo vimos cuando salieron todos los gobernadores de la Patagonia a repudiarlo por la cuestión de la pesca y su economía. Economías de provincias, como por ejemplo la provincia de La Rioja. Hoy veíamos, y lo decía Héctor Dade recién en la reunión que estábamos en la CGT, el presidente de la Cámara de Diputados representa supuestamente a La Rioja. Bueno, la ley ómnibus, entre otras cosas, le saca los beneficios que tienen a las empresas para estar ahí. Se van a venir todas las empresas a Buenos Aires. Entonces la ley tiene un montón de aspectos que si uno los estudia por separado, atacan a la economía regional, a la economía de nuestro país, a los sectores productivos, a las pymes, a los comerciantes, a los clubes de barrio, etcétera. Por eso para nosotros es un proyecto de país que hay que discutirlo, hay que confrontarlo de manera general. No sirve confrontarlo de manera particular. Está claro que a nosotros, por ahí como gremio, nos afecta lo que tiene que ver con lo laboral y con la comunicación. Sí, yo, me gustaría también decir que si alguien tiene ganas, que nos está viendo, de hacer alguna pregunta, la puede poner ahí por el chat. La vamos a estar leyendo, así podemos charlar también con la gente que nos está mirando. Y también te quería hacer una pregunta más con respecto a esto de los medios públicos, algo que estaba pensando antes cuando hablábamos de que ibas a venir, que es
¿Cómo se lleva, a ver cómo me ordeno para preguntarla, pero cómo se lleva un cambio de gobierno tan radical un cambio tan radical ideológicamente con los medios públicos de comunicación? ¿Cómo es el tema de si hay una línea editorial muy dura que hay que seguir sí o sí? Si hay formas de dar esas discusiones desde el gremio. Sí. Mira, yo entré a trabajar a la televisión pública durante el gobierno de Néstor. Sí. Los cambios importantes que vi fueron el del 2015, lógicamente, cuando gana Mauricio Macri, el del 2019, cuando gana Alberto, y porque en el medio, obviamente, entre el gobierno de Néstor y de Cristina cambiaban funcionarios, se modificaban aspectos, pero había un mismo proyecto. Nosotros tenemos una política más allá de lo ideológico y de lo que pensemos cada uno y de la orientación política que nosotros obviamente tenemos y de la que no renegamos, pero como laburantes somos profesionales, queremos trabajar. En los medios privados también pasa que venden un medio y por ahí cambia drásticamente la línea editorial. Pongo un ejemplo conocido. C5N en algún momento era de Haddad, que hoy es el dueño de Infobae, y hoy C5N tiene una línea totalmente distinta a la que tenía en el momento de cuando el dueño era Daniel Haddad. En los medios públicos eso pasa, con la diferencia que es un medio estatal. Entonces, nosotros sí tenemos una defensa a rajatabla desde nuestro sindicato en que hay cosas de interés estatal, no gubernamental, que los medios públicos tienen que garantizar. Y ahí tiene que haber pluralidad de voces, por eso, independientemente de que tenga una línea editorial particular y que va a defender determinadas posiciones de gobierno, tiene que darle lugar a la oposición parlamentaria, política, incluso en las campañas electorales, que tiene que darle lugar también, y esto es muy importante, a todos los actores sociales. Porque una cosa es a los actores de la política legislativa, de la gran política, pero la represión en Jujuy. La represión en Jujuy había un solo canal de aire cubriendo, y era la televisión pública. Y eso nosotros lo defendemos, sea oficialismo u oposición el que está en la calle protestando. Es decir, si hay un sector social que tiene que estar y lo tenemos que defender. Esto a veces cuesta, pero digo, es un planteo que nosotros hacemos de la Asamblea. En el marco que vos tengas una organización gremial fuerte, podés dar estos debates. Nosotros entendemos que los debates por la libertad de expresión, por decirlo de alguna manera, son debates colectivos. No es que hay una pluma brillante, un gran periodista que pueda dar ese debate solo. Por ahí algunos sí, y bienvenido. Pero digo, nosotros nos tenemos que organizarnos también sindicalmente para defender el oficio, para defender la profesión, como nos enseñaron por lo menos las referencias que nosotros tenemos. Desde Walsh para acá, todas las referencias que nosotros tenemos son compañeros y compañeras que peleaban esto también en sus lugares de trabajo. Y hay un montón de ejemplos en la historia de la comunicación que dan cuenta de esto. Voy a poner uno solo para no hacerla larga. Durante los años 80 en el diario Clarín hubo una asamblea que frenó una solicitada a favor de la dictadura. Y habían dos compañeros, referentes muy importantes, que eran la Negra Le, que es una compañera que fue delegada de la Comisión Interna de Clarín y que falleció, también producto de todo lo que le generó el despido en esa empresa y demás, y Pablo Yonto, que es un compañero muy conocido, que era su compañero y que formaba parte de la sección de deportes y de la asamblea del diario Clarín, y que pudieron frenar eso con la organización gremial y con la solidaridad de un montón de sectores. Esos son ejemplos por ahí muy particulares, pero digo, nosotros tenemos que tener esas referencias. Ahora, en este contexto en particular estamos esperando que lleguen las autoridades y laburar como corresponde, y si hay un debate que dar sobre los convenios colectivos, sobre lo que sea, darlo en un marco institucional, sin la policía en la puerta, sin violencia, es decir, con diálogo, y como sindicato estamos abiertos a cualquier discusión en esos márgenes. Perfecto. Y ya que estás hablando de un poco la pluralidad de sectores, medio que se me cae maduro, el otro día estuvieron en el lanzamiento de la multisectorial La Patria No Se Vende. ¿Nos querés contar un poco sobre eso? ¿Cómo se conformó? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Sí, mirá, yo creo que esta lucha es una lucha sin duda difícil contra el DNU, contra la ley ómnibus y contra un proyecto político, social, humano incluso diría, y que va a tener grandes hitos en donde la CGT está a la cabeza, las CTAs también, y eso para nosotros es saludable y lo reivindicamos, y que también en el medio vamos a tener que estar permanentemente insistiendo y sobre todo dialogando con todos los sectores de la sociedad que por ahí no están encuadrados en una estructura gremial, en una estructura política, en un centro cultural. Y ahí, bueno, lo que nos propusimos del sindicato junto con otros sectores fue justamente impulsar una multisectorial, que no es la única, que hay muchas en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia y en todo el país. Y ahí nos juntamos gremios de CGT y de CTA, como decía antes, pymes,
comerciantes, organizaciones políticas, sociales, de la economía popular, clubes de barrio, cooperativas. Y la verdad que es interesante, está bueno. Mañana vamos a hacer una olla popular en el barrio de Constitución con las compañeras de AMAR. Vamos a hacer una volanteada, jueves y viernes también, de cara al paro general del 24 y a la movilización. Y después seguiremos, y seguramente la expectativa nuestra es confluir con todos los espacios que se están gestando en este momento para llegarle a todos los vecinos y vecinas y para que tengan un espacio también de agrupamiento que no tiene una estructura particular. Por favor, adelante. No, y bueno, ¿y cómo la venís viendo esta de la ley ómnibus? ¿Vos pensás que es posible Yo creo que frenarla o la ves muy difícil? Así, en términos generales, como charlamos nosotros en este programa, que tampoco somos muy especialistas. Pero No, bueno, no, viste pero que está capaz bien, acá está estamos bien. todos tipo cabizbajos, de che, loco, esto es imposible, ya está, estamos para atrás. Y capaz, bueno, ver toda esta organización que se está armando, uno también le da un poco de como, che, hay algo para dar la pelea, no sé. Yo creo que la estrategia que nos dimos del movimiento obrero y junto a muchos sectores hay una pata judicial, se presentaron amparos, las centrales, nosotros presentamos un amparo por los medios públicos, por Radio Nacional, Telam y Canal 7 también. La estrategia política legislativa, por así decirlo, del Congreso de la Nación y lo que va a pasar ahí, y la calle. Y para nosotros es fundamental la calle, y la calle opera sobre los legisladores, y nosotros, bueno, en la CGT la semana pasada hubo una reunión de regionales, en donde lo que se planteó fue, bueno, cada regional de la CGT, que son las delegaciones, por así decirlo, en cada provincia, en cada ciudad, en cada región, tiene que ir a hablar con los diputados y diputadas de esa provincia, con los senadores y senadoras, porque tienen que dar respuesta también, ¿no? Porque por ahí los votan en nombre de la defensa de la patria, de la defensa de la soberanía, de la defensa de su región, y están votando una ley ómnibus que va totalmente en contra. Entonces, yo no quiero vender humo, es decir, sería irresponsable decir que es sencilla esta pelea, pero creo que la presión sobre cada diputado y diputada va a ser muy importante y que tenemos que trabajar en eso. Que es muy importante que todos, y no solamente los sindicatos, sino todas las organizaciones políticas, todos los sectores que estamos convencidos de que esto no puede pasar, sería un retroceso gravísimo, enorme. Miren, por ejemplo, Lula en Brasil todavía no pudo revertir la reforma laboral de Temer. Entonces, bueno, por ahora la reforma laboral acá está en suspenso, pero hay toda una serie de cosas y ya lleva un año en el gobierno, y es Lula. Digo, todos sabemos lo importante que es. Bueno, todavía no lo pudieron revertir. Nosotros tenemos mucha relación con los gremios de prensa de Brasil. Y la verdad que es una situación adversa para hacer sindicalismo después, para defender derechos, y así nos va a pasar en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Quieren destruir la comunidad, quieren destruir la cultura argentina, la defensa histórica nuestra de los derechos humanos, y yo en eso tengo confianza en que si la peleamos, la podemos ganar y que va a ser un golpe muy duro para el gobierno. Ya el hecho de que tengan que sacar dictámenes por mayoría, haciendo de parte de Milei grandes concesiones, es decir, bajando aspectos de la ley, ya para nosotros es un triunfo. Porque digo, el león que se venía a comer todo, ya no se puede comer todo. Tiene que empezar a negociar políticamente. Nosotros vamos por la derrota total de la ley y del DNU. Pero digo, hay aspectos que ya el tipo está diciendo, bueno, soy consciente de que no puedo. Entonces, bueno, ahí me parece que está nosotros tenemos que encontrar ahí nuestra fortaleza para hacer de eso una punta de lanza de frenar la política de este gobierno. Perfecto. Y que quería saber, primero que nada, cómo ves lo que va a ser la movilización del 24 de enero y en ese sentido también, cómo pensás que se tiene que manejar la dirigencia política en este aspecto. Lo hemos visto a Moyano pedir acción de ciertos dirigentes políticos que hace poco estuvieron en la primera plana del Estado Nacional, y me gustaría saber cómo ves vos todo esto, la dirigencia, cómo se tendría que manejar. Sí, yo creo que hay dos grandes debates que tuvimos nosotros. Uno fue el de los tiempos. Cuándo había que hacer un paro, los que corren por derecha y por izquierda a la CGT y al movimiento obrero en general. Y yo creo que fue oportuno el momento del paro. Está bien que la agresividad de la política de Milei aceleró esos tiempos. Pero también hay un tiempo de la dinámica social, que el 24 de enero vamos a estar en la calle, lo que estamos convencidos que esta política está mal, y yo estoy seguro que en algunas semanas, en algunos meses, va a haber un montón de otros sectores que se van a ir desencantando también, y la expectativa de algunos, o la hipótesis de conflicto de algunos dirigentes, y creo que no era incorrecta,
Era esperar esos tiempos también. Bueno, obviamente el DNU, la ley ómnibus, aceleraron todo. Ese era un debate. Y otro debate era es el que planteás vos, que me parece súper interesante, complejo. Yo milito en el espacio de Pablo Moyano, sindicalmente lo quiero decir para ser súper sincero con eso. Yo creo que está bien que encabece en este contexto la CGT y no la política, por decirlo de alguna manera. Obviamente que los legisladores sí tienen su rol en el recinto, en el Congreso. Pero yo creo que es correcto porque se viene de una derrota política, no podemos desconocer eso. Entonces, por un lado, que vengan dirigentes a encabezar, porque hay figuras que si vienen a encabezar, es así, le guste a uno o no. Entonces, es posible que también esa situación genere cierta estigmatización y que con el sector que nosotros necesitamos convencer, que es el sector que posiblemente votó a Milei, o que votó a Massa en el balotaje pero no estaba muy convencido, y que se está desencantando porque la política económica del gobierno de Milei es muy violenta y que está entendiendo que esto no va para ningún lado, que la casta para Milei éramos los trabajadores y trabajadoras, que en realidad no venía a cambiar nada, venía a que se enriquezcan los mismos de siempre. A ese compañero y compañera, a ese vecino, a ese tipo, que encabece Máximo, que encabece Cristina, que encabece Massa, que encabece Alberto, y lo digo por decir algunos nombres, me parece que no suma hoy. Sí creo que tiene que haber un reordenamiento del peronismo, del campo popular, en términos políticos a mediano plazo. Y también creo que hay compañeros que hay que cuidar, ¿no? Sobre todo los que tienen un rol de gestión en territorios importantes, como es el caso de Axel en la provincia de Buenos Aires. Así que yo pienso eso. No lo digo en contradicción con nadie, pero la verdad que la veo así y creo que... mira, cuando fue la resistencia peronista, que para mí tiene muchos paralelismos a este momento, porque en el 55 vinieron en nombre de la libertad a arrasar con todos los derechos, con el Estado y con los símbolos. Perón nombró de jefe de la resistencia peronista, y ahora el sábado se cumple el aniversario de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, a John William Cook. Y John William Cook planteaba que tenía la cabeza de la resistencia tenía que ser el movimiento obrero. Yo creo que en ese sentido estamos en un momento que se puede hacer un paralelismo con las grandes diferencias. Buenísimo, me encantó. Bueno, y antes de que nos dejes, te quería hacer una pregunta que no tiene mucho que ver con esto, pero tiene que ver con lo que venimos hablando hoy en el programa, que es básicamente quién es tu prócer favorito y si puedes decir por qué, muy brevemente. Uno solo me es imposible. Bueno, uno o dos. Pero voy a decir, uno o dos máximo. máximo. Bueno, recién mencioné a Cook, antes mencioné a Walsh, pero no, para mí es San Martín. El mío. Bien, porque justo estamos hablando de que mañana es el aniversario del comienzo del cruce de los Andes de San Martín. Y justo por esto estamos con esto en el programa y hablando un poco de los próceres también. Pero bueno, agradecerte. Y Maradona. San Martín y Maradona. Olvídate. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido. Nos encantó, por lo menos a mí. O sea, a ellos. Sí, excelente. Bueno, a mí nos encantó escucharte y esperemos... Muy motivador, sobre todo. Como... Y veníamos cabizbajos. Cabizbajos. Medio para atrás. Y escuchar un poco de organización, de fe en la organización y en la lucha y en la movilización. Está buenísimo, es un poco alentador. Así que... Ojo. Sí, vamos a venir a afiliar, a registrar. Nos afiliamos. Bueno, de muchas una. gracias a ustedes. En serio. Metemos ahí una bandera. Olvídate, metemos una bandera. Así que bueno, nada, eso, metemos un temita ahora para cambiar de tema y nada, mil gracias. Dale, gracias a ustedes.